comenzar con una palabra de oración. Señor, en este día venimos humildemente ante ti, Señor, pidiendo que no sean mis palabras, Señor, que no sean las palabras de un simple humano que estudia tu palabra, sino que sean tus palabras, que seas tú quien fluye, Señor, a través de lo que se va a decir hoy, Señor, que tú nos confrontes con la verdad, que nos confrontes con nosotros mismos y que conozcamos más de ti, Señor, y de la cosa tan increíble, Señor, que tú has hecho en nuestras vidas. Señor, te pedimos que nos abras los oídos, nos abras los corazones, que no hayan distracciones y que podamos recibir en gran manera lo que tú tienes preparado para nosotros hoy. En el nombre de Jesús lo pedimos. Amén. Bueno, a ver, aquí tengo el reloj. Son 2:30 más 2. 5:30 terminamos. Okay. Para ver si están poniendo atención. Bueno, ¿quién sabe cuál es el tema de hoy? Hosana. Muy bien. Por eso todas las canciones tenían en alguna manera la palabra Hosana. ¿Alguien sabe qué significa Hosana? Fermín me preguntó en la mañana, cuando llegamos, dice, ¿qué significa esa palabra? Le digo, tiene que esperar la predica. ¿Alguien sabe qué significa Hosana? Gloria, ¿no? Gloria. ¿Alguien más? Salvación. Arrepentimiento. Sálvanos. Ahí está la respuesta. Hosana es una palabra que de hecho no se sabe exactamente cuál es la etimología, o sea, la raíz de la palabra, pero se piensa que viene de dos palabras que significan en hebreo, sálvanos ahora. Es la misma raíz de la palabra que tenemos para el nombre de Jesús. ¿Cuál es el nombre de Jesús? Yeshua, que significa la salvación de Dios. Entonces, estamos hablando de que Hosana significa Señor, sálvanos. Ok, tema de una palabra, ya puedo terminar, digo Hosana, ok, muchas gracias y ya. Pero es que hace ratos que yo quería predicar sobre este tema, dense ya 5 o 6 meses, porque estaba yo sentado un día ahí, pensando sobre el Evangelio. Sí, yo hago eso a ratos, me siento ahí después de comer o algo así, estoy nada más sentado y empiezo a pensar en el Evangelio, y de repente me di cuenta, el Evangelio se puede resumir en una sola palabra. Para los que han llevado el curso evangelístico que llevamos acá, saben que el Evangelio lo tenemos en como 27 puntos primero, el Evangelio completo, y luego lo resumimos en 3 puntos para que sea bien fácil de recordar, y luego en una sola oración. Pero yo nunca pensé que el Evangelio entero se podría resumir en una palabra. Cualquiera diría, bueno, sí, Jesús, pero Jesús no, o sea, Jesús es de quien recibimos estas buenas nuevas, pero el simple nombre de Jesús no resume el Evangelio. Mientras que yo me di cuenta que Hosana resume el Evangelio completo en una sola palabra. Y yo me puse todo emocionado, y yo creo que él ya debe pensar que yo estoy así re loco, porque a ratos me emociono todo por algo que encuentro en la Biblia y se lo digo, y la reacción de ella es como y yo digo, pero ¿no le parece la cosa más increíble que ha escuchado? Y me dice, no entiendo, o algo así, ¿no? Y entonces yo me quedo tratando de explicar, ¿no? Y así como horas explicando, y no sé, tal vez es por la emoción que no lo llegué a explicar correctamente, pero imagínense que alguien que pasa toda su vida así como pensando en lo que Jesús ha hecho por nosotros, que Dios ha hecho por nosotros, y que encontrar una sola palabra que describe perfectamente, plenamente, exhaustivamente lo que Dios hizo por nosotros, en una sola palabra, ¿no? Y para mí yo me quedaba sentado y decía, wow, qué increíble. Y desde ese día, más o menos cambió completamente, no completamente, pero cambió bastante, radicalmente nuestra manera de evangelizar. ¿Por qué? Pues, ¿qué es lo que dice la Biblia que debemos hacer para ser salvos? Ok, les pregunto a ustedes, ¿qué es lo que dice la Biblia que tenemos que hacer para ser salvos? Y les doy una pista. El pastor dijo bastantes hace unos momentos cuando hicimos la Santa Cena. Creer en Jesús. Confesar con nuestra boca que Jesús es el Señor.
Confesar con nuestra boca, ahí está leyendo del boletín, muy bien. Y ser bautizados. Ser bautizados, ¿qué más? Arrepentirnos. Arrepentirnos, excelente, ¿qué más? Confesar nuestros pecados. Confesar nuestros pecados, ¿ok? Creer. Creer, muy bien. Clamar. Clamar ante Jesús. Ya agarré 4 principales y vamos a ver. La primera. Ok, gracias, pastor. Como que tiene. Entonces, esta es la más, probablemente el versículo más famoso de los cristianos es Juan 3:16. Bien lo conocemos, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Ahí está, la palabra lo dice. Pero hay un problema con eso. Vamos a ver si ahorita me responde. Okay, voy a dejar que el pastor me haga esto, entonces ya me rindo. Si fuera solo creer, entonces ¿por qué en Santiago nos dice la palabra de Dios? ¿Tú crees que Dios es uno? Bien haces. También los demonios creen y ellos tiemblan. Obviamente, creer no es suficiente. No es suficiente porque hasta los demonios saben que Jesús es el Mesías. Hasta los demonios saben que Jesús vino a morir por nuestros pecados. No es que nada más lo creen, ellos lo saben porque eso los afecta a ellos inmediatamente. Entonces, solo creer no es suficiente. La próxima que escuché, confesar con tu boca que Jesús es el Señor. Romanos 10:9-10 dice: si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor y crees en tu corazón que Dios lo levantó de entre los muertos, serás salvo. Ahí está, si confiesas con tu boca, eso es un acto público, ¿no? Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. ¿No? Dice, bueno, entonces no es nada más creer, hay que confesar también. Otra vez, hay un problema. Mateo 7:21-23, ¿qué dice? No todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? ¿Y en tu nombre echamos fuera demonios? ¿Y en tu nombre hicimos muchos milagros? Entonces les declararé, nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. Está grave la cosa, ya vamos 3 que la Biblia nos dice y 3 que la Biblia nos dice que no es suficiente nada más creer, que no es suficiente nada más declarar, que no es nada más confiar o confesar con nuestros labios. Dice que muchos han de confesar. Y no solo eso, pero vean lo que dice Jesús, que estas personas que dijeron Señor, Señor, y eso es un apelativo multiplicativo, creo que se llama, o sea, diciendo Señor, Señor 2 veces significa que de veras, bien fuertemente lo creían. Pero vean lo que dice, estas personas tenían autoridad, y no solo la autoridad, sino que la pudieron usar para echar fuera demonios. Son personas con autoridad que pudieron ejercerla para echar fuera demonios. ¿Quién aquí sabe echar un demonio? No veo ni una sola mano. Imagínense, estas personas podían echar fuera demonios y clamaron, Señor, Señor, déjanos entrar. Y la respuesta de Jesús, nunca los conocí. Apártense de mí, hacedores de maldad. Vamos mal. Entonces, otra que más o menos mencionaron, pero no explícitamente, para ser salvos también hay que ser santos. Vamos a la próxima. Dice Hebreos 12:14, seguid la paz con todos y la santidad. Y oigan lo que dice de la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Una persona que no es santa no verá al Señor. No significa que van a entrar ciegos al cielo, sino no van a entrar, ni siquiera lo van a ver de lejos, sin santidad. Entonces uno dice, ok, creer, confesar y ser santos. No, el problema es que no solo se nos pide ser santos, sino que perfectos. Mateo 5:48, sed pues vosotros perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Y Romanos 3:23, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. O sea, la Biblia nos dice que para entrar al cielo hay
hay que ser santo. El problema es que ser santo significa estar libre de pecado. Y Romanos 3:23 dice, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Y no solo Romanos 3:23 lo dice, se encuentra en Isaías, se encuentra ya se me fue la palabra, no es Lamentaciones, Eclesiastés. En todos estos encontramos una y otra vez que se ve, y en otras partes del Nuevo Testamento también, que todos pecaron, todos están destituidos. No hay ni uno solo que hace lo que es bueno, ni uno solo, así dice la Biblia. Entonces decimos, bueno, si estábamos mal en los primeros 3, ya con este ya no podemos, porque de fijo es imposible ser perfecto. Pero ahí dice, sed vosotros perfectos, porque si Dios es perfecto, Él demanda perfección de nosotros. Entonces decimos, ok, bueno, pero yo escuché que Dios es misericordioso y Él perdona. Entonces, la que mencionó Amy, hay que arrepentirse, ¿no? Próxima. Lucas 13:3, esta es una bien famosa también. Os digo, no, antes si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. Hay que arrepentirse. El que no se arrepiente, perecerá por igual. ¿Qué significa arrepentirse? Dejar de hacer lo que está haciendo. Dejar de hacer lo que está haciendo malo en favor de hacer lo bueno. Dejar los perdón. Un cambio de mente. Cambio de mente, de dirección, exactamente. Entonces, Dios nos pide, nos demanda que nos arrepintamos. O sea, si ya no pudimos ser perfectos, dice, bueno, arrepiéntense, dejen atrás todo lo que no sirve, todas las basuras que ofenden a Dios, todas esas cosas que hacemos malas, déjenlas atrás, cambien su brújula a que apunte en la otra dirección. Hagan lo que es bueno, hagan lo que agrada a Dios. Pero Efesios 2:8-9 dice que por gracia sois salvos, por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios. No por obras, para que nadie se gloríe. ¿No es el arrepentimiento una obra? ¿No es el creer una obra? ¿No es el declarar con su boca una obra? Estamos mal, porque todas las cosas que Dios nos dice que debemos hacer, si las hacemos, estamos admitiendo que estamos haciendo algo en favor a nuestra salvación. Mientras que ahí está bien claro, no es por obras. ¿Y por qué? Para que nadie se gloríe. Dios no va a compartir su gloria con nadie más. No con un humano y mucho menos con un pecador al quien Él recibió y restauró. No va a compartir su gloria con ustedes. No la va a compartir con una señora, ni con un santo, ni con nadie. La gloria de Dios es solo de Dios. Solo Dios salva. Y nada de lo que ustedes puedan hacer va a ayudar en una pizca a que ustedes sean salvos. Entonces uno dice, bueno, entonces ¿para qué la Biblia dice todas esas cosas? ¿Para qué dice que hay que arrepentirse? Porque hay que arrepentirse. ¿Para qué dice que hay que creer? Porque hay que creer. ¿Por qué dice que hay que declararlo con la boca? Porque hay que declararlo con la boca. Que queden claro que el que no hace esas cosas no entra al cielo. Pero que quede aún más en claro que aún por hacer esas cosas no se van a ganar el cielo. No van a ganarse nada. Entonces, quedamos otra vez en ese punto pegados. Entonces, ¿qué podemos hacer? Hebreos 12:2. Puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Y Filipenses 2:13 dice, porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Ajá. Nosotros no podemos hacer nada. Dice en Hebreos, Jesús es el autor, ¿y qué más? Consumador de la fe, de nuestra fe. Si usted tiene una pizca de fe, es porque Jesús fue el autor de esa fe. Jesús se la dio. Si usted hace algo bueno del todo, Filipenses 2:13 dice que es porque el Espíritu Santo que mora dentro de ustedes
fue el que no solo le dio el deseo de hacer algo bueno, porque en nosotros no hay deseo de hacer nada bueno. Si Dios nos dejara nuestra propia voluntad, libre albedrío y toda esa vaina, ¿qué estaríamos haciendo? Les digo que no estaríamos aquí, no estaríamos escuchando la palabra de Dios. Que se sientan bajo convicción los que no quisieron venir hoy, para que entiendan exactamente lo que dice esto. Ustedes no quieren hacer el bien. La naturaleza humana no quiere agradar a Dios, no quiere. Pero es el Espíritu Santo dentro de nosotros que nos da el querer hacer lo bueno y el potencial de hacer lo bueno. Porque yo puedo querer volar, pero no voy a poder. Si llego a volar, es porque el Espíritu Santo de Dios me dio la oportunidad. Si yo llego a hacer el bien, es porque el Espíritu Santo de Dios me permitió, me dio la habilidad sobrehumana, sobrenatural. ¿Entienden? Sobrenatural significa fuera de lo natural, fuera de nuestra naturaleza pecaminosa. Es el Espíritu Santo de Dios que nos da ese potencial de hacer lo que agrada a Dios. O sea, es por don de Dios que tenemos la fe, que podemos arrepentirnos, y es Dios quien nos escoge para ser hechos hijos suyos desde antes de la fundación de la tierra. Eso me suena a predestinación. Y en mi iglesia me enseñaron que eso de la predestinación es para una gente que sigue a un señor ahí del siglo XVI, algo así. Y ese me dijeron que ese no hay que escucharlo. Pero Efesios 1, 4, 5, la palabra de Dios dice, ¿qué cosa? Según nos escogió en Él, en Jesús, antes de la fundación del mundo. ¿Quién había nacido antes de la fundación del mundo? A ver las manos. No veo manos. Para el video no había manos. Nos escogió en Él antes de la fundación del mundo. Y no es que existíamos antes. No es eso. Es que Dios ya nos conocía desde antes. Y Él dijo, a ese, a ese, a ese, y especialmente a ese que más lo necesita. A esos que van a luego nacer y luego existir, que los voy a formar en el vientre de su madre, con amor, con mis propias manos. A ese lo voy a redimir, a ese le voy a dar salvación. Versículo 5 dice, en amor, habiéndonos predestinado para ser, ¿qué cosa? Adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Yo no sabía que la Biblia hablaba de predestinación. Pero entonces, ¿qué significa eso? ¿Que no tenemos libre albedrío? ¿Que no podemos decidir? Si ya todo está decidido, ¿entonces qué? Pues no, es que lo que pasa es que sí tenemos libre albedrío. De hecho, teníamos libre albedrío. Hasta el primer momento en que usted pecó, usted tenía libre albedrío. En el momento en que usted peca, se hace esclavo del pecado. Es como, en la Biblia se habla de un concepto de, no sé cómo se dice en español, pero se dice en inglés el bond servant. Es una persona que era libre y que por deuda o por cualquier razón o porque amaba mucho a la persona, se hacía esclavo por voluntad propia a esa persona y se volvía una pertenencia a esa persona. Hoy en día eso suena demasiado raro, pero los que trabajan en los campos, los que trabajan para un jefe malo saben exactamente de lo que estoy hablando. Se siente como la esclavitud por decisión propia. Y eso es lo que estamos diciendo, que en el momento en que pecamos, vendemos nuestro libre albedrío y se lo entregamos al pecado. El pecado ahora es quien decide. Ustedes ya no son libres. Lamento decirlo. Dios los creó con la libertad de escoger lo que les dé la regaladísima gana. Pero en el momento en que usted escoge pecar, ofender a Dios, se hace esclavo de ese deseo, de ese pecado. Y usted ya no es libre. Usted ahora es una propiedad. Si se puede ver mi sonrisa desde aquí, saben lo que viene. Y es que como somos propiedades, Jesús es quien nos ha comprado en sangre. ¿Saben
que el mundo nos dice que tenemos un valor. Canadá, el gobierno canadiense dice que tenemos un valor de más o menos $400. Eso es lo que cuesta un aborto. Hay en el internet una cosa que uno responde ciertas preguntas y le dice su valor y más o menos lo normal es que uno valga $1 millón, una cosa tonta así. Pero ustedes saben quién determina mi valor. Dios. ¿Y saben cuál fue mi valor para Dios? La vida de su Hijo unigénito, el único al que Él amaba en toda la creación. Eso es mi valor. ¿Saben cuánto valgo yo? Infinito. Y es que no hay, ni siquiera se puede decir infinito, porque al infinito más o menos entendemos ese concepto, pero traten de entender, Jesús dio su vida para pagar por mí, para hacerme libre de ese maestro tan malo que yo tenía, que se llama el pecado, y me liberó. Pero ¿qué pasa? Ahora yo soy propiedad de Jesús, aún no tengo libertad. Fue mi decisión hacerme esclavo. Si yo no hubiera pecado, podría alardear de algo, podría jactarme de que soy tan perfecto. Ups, ya ahí está el primer pecado. Imagínense, Dios pagó por nuestros pecados con la vida de su Hijo amado. Si ustedes entienden eso, les va a cambiar su manera de ver el mundo. Porque ya no pueden estar deprimidos. Qué tristeza mi vida, que todo me sale mal, que entonces que no me volvió a ver a la muchacha que me gusta, que entonces mi jefe me gritó. Pero si ustedes dicen, aunque el mundo me dice que mi valor es nada, hasta el gobierno dice que mi valor lo puedo pagar yo trabajando un par de horas. Imagínense que Dios declara mi valor. Y ese valor es más que infinito. Entonces, es Dios quien nos escoge desde antes, sabiendo que íbamos a pecar, sabiendo que íbamos a ofenderlo, sabiendo que íbamos a hacer todas las cosas mal, sabiendo que nosotros no hacíamos nada absolutamente de Él. Él nos escoge para redimirnos. Entonces igual quedamos en el mismo problema. Si yo quiero ser salvo y no hay nada de lo que yo puedo hacer, ¿qué puedo hacer? No puedo arrepentirme porque de todos modos eso es el Espíritu Santo el que me va a dar la oportunidad, el potencial y la habilidad de hacer eso. ¿Qué puedo hacer? Entonces, por eso les digo que esto cambió la manera en que nosotros evangelizamos. Porque cuando yo comparto con la gente, no gente que no es cristiana, gente que no conoce, con ateos, con lo que sea. Hace 2 semanas compartí con un señor y yo llegué a esta parte y le digo, o sea, todos merecemos ir al infierno porque cuando pecamos ofendemos la gloria de Dios, la santidad de Dios y nos separamos de Dios. La pena del pecado es muerte, que significa separación de Dios. Si morimos en ese estado, así lo vamos a pasar separados de Dios por toda la eternidad. Entonces, llega el punto en que ellos me dicen, pero si nadie es perfecto, usted dijo que todos pecaron, y eso es lo que nos separa de Dios por la eternidad, o sea, significa que todos vamos a ir al infierno. Y yo le digo, ajá. y este señor con el que estaba compartiendo, básicamente se me quedó viendo así. Es un ateo, yo no me acuerdo qué era este señor, hindú o ateo, alguno de esos dos, y se me quedaba viendo así como, ¿usted me viene a mí a hablar de sus creencias y lo que me acaba de decir es que todos van al infierno? Entonces, les doy un momentito como para que se les caiga la peseta de chambles, estamos todos mal. Porque yo les pregunto, ¿usted alguna vez ha mentido? Contesten ustedes, así mismo, no tienen que hacerlo público. ¿Alguna vez ha mentido? Sí, ¿quién no ha mentido? ¿Cómo se dice a la gente que miente? Mentiroso. Mentirosos. ¿Alguna vez ha tomado algo que no le pertenece? Sí, la galleta de por encima de la refri o un chocolate en la tienda o lo que sea. Cualquier cosa que no le pertenece, que usted lo haya llevado, eso se llama robar. ¿Y cómo se le dice a la gente que roba? Ladrón. Si yo le pregunto, ¿alguna vez ha visto con ojos lujuriosos a una persona del miembro del sexo opuesto? ¿Qué me dirían? Claro, tengo sangre, me late el corazón.
En eso caemos todos. ¿Y saben lo que dijo Jesús? Que el que ve a una mujer con lujuria en su corazón ha pecado y se hace culpable del mismo pecado que adulterio. Entonces estamos diciendo, soy un mentiroso, ladrón, adúltero, y yo espero de alguna manera entrar a la santidad de Dios por toda la eternidad. Estoy loco. Y eso hasta el ateo más empedernido dice, está loco. Si Dios es justo, no puede permitir eso. Si Dios es santo, no puede permitir eso. Entonces quedamos así en el momento de una pausa mientras yo le veo los ojos con esa sonrisilla de pícaro, y el otro me queda. Y ayer estábamos compartiendo con una muchacha que también era hindú, y yo no sé por qué, pero ellos tienen un revoltijo en la mente que yo no lo he llegado a entender. Y entonces llegamos a ese punto de la conversación donde ya se estaba apacentando el polvo de que ya me estaba entendiendo lo que le estaba diciendo, y en eso pasa la mamá. Él dice, ¿sabes lo que me dijo este? Que todos vamos a ir al infierno. Y la señora, ¿qué? Porque uno no se imagina que alguien le venga a decir, hey, ¿sabes qué? Te vengo a traer las buenas nuevas de que todos nos vamos al infierno, incluyendo yo. Y las señoras quedaron así como completamente así, no lo podían creer que alguien les llegara a decir eso. Pero es que eso es lo que dice la Biblia, que hay que ser perfecto. Entonces, si todos estamos en esa situación, y la Biblia dice que no es por nuestros propios esfuerzos, que no hay nada de lo que podamos hacer para ser salvos, entonces, les doy el momento a ustedes para que piensen. Entonces, ya vimos que la Biblia dice, hay que creer, hay que arrepentirse, hay que proclamar con su boca. Y dijo también para esas tres cosas que es imposible hacerlos. Que aun cuando los llegáramos a hacer, no valdría de nada, porque serían obras y no es por obras. Entonces obviamente eso no nos lleva a la salvación. Entonces yo llego a explicárselos de la siguiente manera. Le digo, señor, digamos que usted estuviera en el mar abierto. No hay nada. Si vieron la película Castaway, ni siquiera la isla había. Está ahí y de repente siente, me voy a ahogar. Se le hace un calambre en la pierna, luego en la otra, y las manos también se le están aflojando, y ya tiene sed, y usted dice, me estoy ahogando, y en eso ve una lancha. ¿Qué dirían ustedes? Socorro. ¿Qué significa socorro? Ayuda. ¡Ayuda! ¡Sálveme! ¿Por qué? Porque Uno no quiere morir. O sea, se da cuenta que se está ahogando. Es solo cuestión de tiempo hasta que usted esté en el fondo del mar y usted ve a alguien que puede ayudarlo. Se da cuenta que usted no puede hacer nada. Ya está todo acalambrado. Y aún si no estuviera acalambrado, no le serviría de nada. Porque eventualmente se va a acalambrar, eventualmente se va a cansar. Y si no se muere ahogado, se muere de hambre. Si logra flotar por toda la semana o lo que sea. Entonces, si usted ve a alguien que lo puede salvar, y sabe, y confiando que lo va a salvar, usted dice, sálvame, sálvame. Se da cuenta que no se puede salvar a sí mismo. Se da cuenta que al que clama, ese lo puede salvar. Vamos a pasar una historia bíblica. Mateo 14, 25, 33. Dice, mas a la cuarta vigilia de la noche, Jesús vino a ellos andando sobre el mar. Y los discípulos, viéndole andar sobre el mar, se turbaron diciendo, ¡ay! ¡Un fantasma! Y dieron voces de miedo. O sea, imagínense los 12 discípulos que estaban acostumbrados a caminar con Jesús. Jesús se va un ratito y de repente ya le vienen los fantasmas a asustarlos. Pero enseguida Jesús les habló, porque era Jesús que venía hacia ellos caminando sobre el agua. Les dice, tened ánimo, yo soy, no temáis. Entonces le respondió Pedro y dijo, Pedro, Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Pedro sabe que si Jesús es la persona que viene, ese tiene autoridad no solo para hacer lo que está haciendo, sino para transferir lo que Jesús puede hacer a sus discípulos, al que él ama. Pedro sabía eso y era una manera de comprobar y de decir, Señor, tengo fe en ti, yo sé que tú puedes, y si eres tú, lo vas a poder hacer. Y él dijo, Jesús, dice,
ven. Descendiendo Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Pedro caminó sobre las aguas. Jesús no es el único que ha caminado sobre las aguas. Pedro lo hizo también. Pero Pedro, la roca, la piedrita, pero al ver el fuerte viento, tuvo miedo y comenzó a hundirse. Entonces gritó: Señor, sálvame, Hosana. Al momento Jesús, extendiendo la mano, lo sostuvo y le dijo: hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Si tuvo en el principio la fe de decir: Jesús, tú puedes hacer esto, ¿por qué con un vientecito ya se fue la fe por la ventana? ¿Por qué dudaste? En cuanto ellos subieron a la barca, se calmó el viento. Entonces los que estaban en la barca se acercaron y lo adoraron, diciendo: verdaderamente eres Hijo de Dios. Pedro se encontró en esa situación de que veía que estaba en problema y clamó al que él sabía que lo podía salvar. No le clamó a la gente de la barca diciendo: tírame una red porque aquí me voy. Él dijo: Jesús, tú estás caminando sobre el agua, tú tienes potestad, tú me puedes rescatar más que esos con la barca, más que esos con cualquier cosa que me puedan tirar. Está un flotador. Eso no hubiera servido tanto como que Jesús lo haya venido a rescatar. Él sabía a quién él clamaba. ¿Alguien sabe quién es este señor? Buenas piernas tiene, ¿eh? Le estaba diciendo: wow, ese sí tiene piernas. ¿Alguien sabe quién es este señor? El primero para cruzar el English Channel. Exactamente. Este señor se llama Matthew Webb. Era un capitán de un barco en Inglaterra y se inspiró un día, vio a alguien que estaba tratando de cruzar el canal inglés a nado y dijo: yo puedo hacer eso. Y por 2 años entrenó. 2 años, o sea, vean la dedicación, entrenando cada día, nadando, tirándose al agua fría, practicando, y por eso agarró esas piernotas. Y en el 1875, 24 de agosto, logró, después de 21 horas con 45 minutos, llegar a Francia a nado. Y fue el primero que nadó. Ustedes dicen: ¿y la relevancia a lo que estamos hablando? Pues este señor entrenó por 2 años. Era un capitán, se conocía el mar. ¿Saben lo que él hizo para cruzar a nado? Tenía 3 lanchas. 3 lanchas de respaldo que lo fueron acompañando lentamente. Ustedes saben que es estar 21 horas en un barco viendo a un señor ahí nadando. Ay, wow, ¿y cuándo almorzamos? Y wow, ¿cuándo vamos a llegar? Mira, acaba de empezar y lleva ya 20 horas. Tenía 3 lanchas. ¿Por qué tenía 3 lanchas? Porque él sabía que su entrenamiento no iba a ser suficiente. Si algo pasara, él sabía que iba a necesitar ayuda y no se podría, por todo su entrenamiento, por todo lo que él conocía del mar, no le iba a servir de nada. Él sabía que necesitaba su respaldo. Pastor, ¿cómo terminó este señor? ¿Usted sabe cómo terminó? No, se ahogó. Debería saber porque es importante para los canadienses. Este señor parece que no le pareció lo suficiente haber cruzado a nado, ser el primero, que en 1883, 8 años después, dijo: voy a hacer algo más. Y trató de cruzar a nado las cataratas del Niágara. La parte de abajo, lo que se llama el Whirlpool Rapids, para los que no conocen todavía, es un lugar allá en las cataratas del Niágara que es bien, bien peligroso. Todo el mundo le decía: usted lo que va a ir allá es a matarse. Y sí, de hecho, parece que cruzó y llegó a un punto y ya no lo encontraron. Eventualmente salió el cuerpo y ahí ya lo enterraron y todo, pero aún cuando él sabía que para cruzar el canal inglés, que no es lo mismo que un remolino ahí enorme, necesitaba 3 barcos, él al final de cuentas puso demasiada fe en sí mismo y así terminó. Aún siendo el primero que demostró poder hacer eso del nado a nado, cruzar el canal inglés. Y esto nos lleva a la próxima parte bíblica, que es: ¿ustedes conocen lo que es el pecado imperdonable? Ustedes saben que la Biblia habla de que hay un pecado, uno solo, que no es perdonable. Ya hemos predicado sobre esto, pero para los que no estaban, hay en la Biblia un lugar donde se menciona, de hecho de la boca de Jesús, que hay un pecado imperdonable.
Mateo 12, 31 al 32 dice: por tanto os digo, todo pecado y blasfemia será perdonado a los hombres, pero la blasfemia contra el Espíritu no les será perdonada. Cualquiera que diga alguna palabra contra el Hijo del Hombre, o sea Jesús, será perdonado. Pero el que hable contra el Espíritu Santo no será perdonado, ni en este siglo, ni en el venidero. No hay perdón para ese pecado. Y uno dice, uy, entonces voto de silencio, porque si por error digo algo en contra del Espíritu Santo, ¡zas!, pierdo la salvación, que no es posible. Entonces, ¿qué nos dice la Biblia en respuesta a esto? Pero yo os digo la verdad. Ok, no he explicado todavía lo que es la blasfemia del Espíritu Santo, pero para entender lo que es hablar en contra del Espíritu Santo, tenemos que entender quién es, no qué es, quién es el Espíritu Santo. ¿Qué es la función que sirve el Espíritu Santo? Si Jesús es nuestro Salvador y quien nos redime, y Dios es el Padre, ¿qué es la función del Espíritu Santo? Juan 16, 7 a 13. Pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si no me voy, el Consolador, el Espíritu Santo, el Paracleto, no vendrá a vosotros, pero si me voy, os lo enviaré. Y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. ¿Qué hace el Espíritu Santo? Convence. Cuando Él venga, Él convencerá al mundo ¿de qué? El pecado. De pecado, de justicia y de juicio. El rol del Espíritu Santo es convencernos de pecado, convencernos de justicia y de juicio. Versículo 9 dice: de pecado por cuanto no creen en mí, de justicia por cuanto voy al Padre y no me veréis más, y de juicio por cuanto el príncipe de este mundo ha sido ya juzgado. ¿Quién es el príncipe de este mundo? Satanás. Dense cuenta que no es el Dios de este mundo. Dense cuenta que ni siquiera es el rey de este mundo. El príncipe tiene solo la autoridad que se le ha sido dada por el Rey de Reyes y Señor de Señores. Si Satanás tiene alguna autoridad, es porque Dios se la dio. Por eso es que como cristianos no podemos temer a Satanás, porque Él responde a nuestro Padre. ¿Cómo Satanás nos va a tocar a nosotros, los hijos de la persona quien le da autoridad? Dios no, Satanás no mueve un solo dedo a menos que le pida permiso primero a Dios. ¿Me dejas tocarlo? Ok, pero no su vida. Dice: aún tengo muchas cosas que deciros, este es Jesús, pero ahora no las podéis sobrellevar, no las van a ni siquiera entender. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oiga y os hará saber las cosas que habrán de venir. ¿Qué hace el Espíritu Santo? ¿Qué hace el Espíritu Santo? Convencernos de pecado. ¿Y qué dice la última? El último versículo, ¿qué dice? Las cosas que son. Que Él nos guiará a toda verdad. El Espíritu Santo de Dios nos dice que es la verdad, nos dice que Jesús es el Señor, nos dice que somos pecadores y que tenemos que arrepentirnos. ¿Qué es blasfemia en contra del Espíritu Santo? Es decir, Espíritu Santo, no, tú eres un mentiroso, yo no soy un pecador, yo me puedo salvar a mí mismo, yo no necesito salvación, de hecho, no hay un Dios. Eso es blasfemia del Espíritu Santo. Si usted dice que el Espíritu Santo es un mentiroso, ¿cómo creen ser perdonados? No pueden. Pero ¿qué pasa? Que todos hemos hecho ese pecado, todos hemos cometido. Pero lo que está hablando aquí es de que si usted muere en ese estado de blasfemia al Espíritu Santo, en el momento en que usted escucha al Espíritu Santo, usted se arrepiente de haber dicho: no, Espíritu Santo, eres un mentiroso. Y es el primer paso para ser un cristiano, es reconocer: soy un pecador, me voy al infierno porque yo he pecado en contra de un Dios santo. El segundo paso es decir: oh, Espíritu Santo, tienes la razón, Jesús es el Señor. Si usted muere en ese estado, cualquier otro pecado que usted pueda cometer desde ese punto hasta su muerte, no importa, porque el único que no es perdonable es este. Decir: no, Espíritu Santo, yo no soy un pecador,
Yo no he mentido, yo no he adulterado, yo no le mentí al gobierno, yo no lo robé a todos los que pagan sus impuestos. No, no. Eso es blasfemia del Espíritu Santo. Pasamos a la próxima. ¿Quién es quien salva? Dice Isaías 43:11. Yo Jehová, y fuera de mí no hay quien salve. Solo Jehová salva. ¿Quién es Jehová? Jesús. No hay nadie fuera de Jesús que pueda salvar. Si usted dice, María ayuda, o por pedirle al santo me ayuda, o mi mamá fue a la iglesia, o el pastor me ayuda, ¿quién le está dando la salvación? Pues no es Jehová. Usted está confiando para salvación en otro. Dice, no hay fuera de mí quien salve. Si hay alguna otra persona en que usted ponga su confianza, es blasfemia contra el Espíritu Santo. Entonces, vamos al próximo versículo. Regresando a la historia de Pedro. Vean lo que dice en el versículo 25. Empezamos leyendo en el 28, pero vean lo que dice el 25. Mas a la cuarta vigilia de la noche, Jesús vino a ellos, andando sobre el mar. Jesús es quien buscó a Pedro, quien buscó a la barca. Démonos cuenta que ahí nos está revelando algo bien importante. Una verdad bíblica que vuela a todas las otras creencias, a todas las otras religiones fuera del agua. Es Jesús quien nos busca. Aun cuando ofendemos su santidad y estamos en estado de enemistad con Dios, es Jesús quien nos busca primero. Dice Romanos 5:8, mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. Y es lo que estábamos hablando antes. Entonces hay quienes estaba hablando con una muchacha que me dijo que llevaba 4 meses de cristiano, o sea, apenas iba aprendiendo todo lo que es la Biblia. Ella me decía, no, pero yo fui quien busqué a Dios. Y yo, no, bíblicamente no. Bíblicamente no, y de acuerdo a las palabras de Jesús, usted no buscó a Dios. Si usted llegó a buscar a Dios, vamos a ver qué es lo que dice la Biblia. Dice Romanos 3:10-12. Como está escrito, no hay justo, ni aun uno. No hay quien entienda. No hay quien busque a Dios. Todos se desviaron. A una se hicieron inútiles. Y vea que dice, se hicieron inútiles. No era que Dios nos hizo inútiles, es que nos hicimos inútiles. No hay quien haga lo bueno y no hay ni siquiera uno. Yo creo que la cosa más interesante, aparte de todas las verdades profundas, sobrenaturales, bíblicas que he leído en los relatos del Evangelio, la cosa más interesante era ver que estos discípulos, estas 12 personas que Jesús mismo escogió, no entendían casi nada. Siempre que Jesús enseñaba algo, le venía uno por detrás y decía, explícanos eso que acabas de decir, porque yo no entiendo. Y uno dice, pero son los discípulos. No es que ellos tenían así como algo importante, algo sobrenatural sobre ellos, que eran más inteligentes, más santos, más... No. Tomás dudó. Pedro no tuvo ni siquiera suficiente fe, por eso le pusieron Pedro. Caifás, Piedrita. No tenía fe, no entendían lo que decía. Y en el sermón del monte, cuando Jesús alimenta a los 5,000, Él empieza a enseñar, 3,000, perdón, Él empieza a enseñar. Y a eso que va enseñando, dice la Biblia, y la gente decía, ¿qué enseñanza más dura? ¿Quién puede entender esto? Y se fueron todos. Y dice que Jesús volvió a ver y dice, solo estaban los 12 discípulos. Y dice, ¿solo quedan ustedes? ¿No se van a ir? Y dicen los 12 discípulos, aunque no he entendido ni papa, pero ¿a quién vamos a ir? Si lo que tú predicas es para vida eterna. Ellos reconocieron quién era su maestro. Pasemos a la próxima. Y es que no es solo eso, sino que estamos muertos en el pecado. ¿Qué puede hacer un muerto? Honestamente hablando, nada. Y un muerto espiritual no puede buscar a Dios porque está muerto. Toma un acto sobrenatural de Dios, traernos a la vida y darnos el potencial de arrepentirnos, de ser hechos vivos. Es por eso que la Biblia dice que Dios nos da la vida eterna. Y vean, estas son las palabras de Jesús, Juan 6, 44-45. Ninguno puede venir a mí
si el Padre que me envió no lo trajere. Y yo le resucitaré en el día postrero. Escrito están los profetas, y serán todos enseñados por Dios. Así que todo aquel que oyó al Padre y aprendió de él, viene a mí. Todo aquel que oyó al Padre, viene a mí. De hecho, esa palabra que dice ahí, si el Padre que me envió no lo trajere, esa palabra trajere es una palabra que significa no nada más traer, sino es una palabra que significa como jalar así una cuerda. Así hizo Dios con nosotros. Tú. Y nosotros papaleando, no, que yo no quiero, que yo quiero seguir pecando, no, que yo odio. Y así él, mira que te quiero, mira que te amo, mira lo que va a hacer, que Jesús murió por ti, mira. Eso es lo que hace el Padre con nosotros. Hasta que al fin se agarra. Es como ese niño que está a punto de agarrar la estufa y sale la mamá corriendo y tira las chancletas y todo así nada más y casi que se le vuela todo y lo agarra con la mano así volando. Eso es lo que Dios hace con nosotros. Ese es el amor del Padre que nos atrae así. Y Él sabe lo que es. Sabe lo que estamos batallando. Y ese es el amor que Dios tiene por nosotros. Y vean que es la palabra de Jesús, de la boca de Jesús, que dice que es Dios Padre que nos trae a nosotros. Predestinación de nuevo. Jesús hablando de predestinación. ¿No era una idea de Pablo? No, ahí está, es Jesús. Entonces, nadie puede declamar que buscó a Dios, porque ahí dice, no hay ni uno que busque a Dios. Si acaso buscan a alguien que los salve, pero no a Dios. Porque si así fuera, no habría divergencia de doctrinas. Es la persona de la lancha que viene y dice, hey, ¿te estás ahogando? No es la persona que está ahí parado, porque si el de la lancha no ve al que se está ahogando, de nada le sirve. ¡Sálvame! ¡Sálvame! Porque por el motor no se oye. Es el de la lancha que va viendo así. Mira, ahí hay uno que se está ahogando. Vamos a dar la vuelta para allá. Ok. Hey, ¿te estás ahogando? ¿Necesitas un salvador? ¡No! ¡No! Yo me puedo salvar a mí mismo. Si queremos un salvador, ¿será ese salvador el único salvador que se ha dado para nosotros, que es Jesús? Es por eso que Jesús dice que debemos clamar ante Él, que solo en su nombre podemos ser salvos. ¿Qué dice la próxima? Hechos 4:12. Y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Ni un solo otro nombre. No hay otro nombre. Isaías 43:11, ¿qué nos dice también? Oh, ¿no está Isaías? Bueno, se los leo entonces. Ahora me toca buscarlo. Isaías 43:11 dice, yo Jehová, y fuera de mí no hay quien salve. No hay quien salve. Es que si nos estamos ahogando ahí y clamamos, Buda, Buda, o Mahoma, Mahoma, o María, María, ¿qué se ve? Las burbujitas de Buda. Las burbujitas de Mahoma. Pero no las burbujitas de María, porque María ya está en la lancha. Porque María confió, así dice la Biblia, confió en que Jesús era su Salvador. ¿Cómo María puede salvar a alguien si necesita un Salvador? ¿Cómo Jesús podría salvar a alguien si él necesita un Salvador? Pues por el hecho de que no necesita un Salvador, es que Jesús puede ser nuestro Salvador. Que Jesús es Dios, Dios es perfecto, Jesús es perfecto. Y si lo que ustedes quieren escuchar cuando pidan, sálvame, son burbujitas, busque a ver quién llama. Pero si ustedes lo que quieren escuchar es, yo Jehová te voy a salvar. Entonces, ¿a quién debemos clamar? Al que tiene la lancha, al que tiene la habilidad de salvarnos. Solo Él. Solo Él. Jesús nos describe a nosotros como cristianos, a nosotros cristianos como ovejas.
Entonces ya vieron. Ahí no sé si se ve desde atrás, pero eso que ven ustedes ahí en el centro, con dos puntitos rosados, es una oveja. Esta es una foto de una oveja pegada, atascada en el lodo, que se secó. Las ovejas son bastante inútiles, ¿no creen? Si una se atasca, ¿usted cree que esa oveja se va a poder sacar ahí por sus propios medios? No. ¿Qué hace una oveja cuando está en problemas? Imagínense usted esta pobre oveja ahí en el sol rostizándose, atascada. ¿Qué puede hacer la oveja? Nada más que decir, ¿dónde está mi maestro? ¿Dónde está el pastor que me va a sacar de aquí? Y hasta que no viene ese pastor y lo saca de ahí con grúa y con todo, esa oveja está ahí mal. Otra de las fotos que yo me encontré buscando por esta, era una foto de hecho de ovejas rostizadas, se habían muerto, porque se atascaron en el lodo, y estaba tan seco, porque eso son unas lluvias, de repente caen y como todo es polvo, se hace un lodazal, y con solo que camine esa vara se queda pegada. Y esas ovejas no llegó el pastor a rescatarlas, y se murieron, y ahí se veían los cuerpos de las ovejas, pudriéndose. En cuestión de un día se murieron, así decía el artículo. Entonces, entendamos que si hay una oveja que se pierde del rebaño y ese pastor de esas ovejas le importa la oveja, ¿qué va a hacer? La va a buscar y la va, a donde la oiga, ahí la va a rescatar. Entonces vamos al próximo. Mateo 18, 11 a 14. Porque el Hijo del Hombre ha venido para salvar lo que se había perdido. ¿Qué se había perdido? Nosotros, ¿no? ¿Qué os parece? Si un hombre tiene 100 ovejas y se descarría una sola de ellas, ¿no deja las 99 y va por los montes a buscar la que se haya descarriado? Y si acontece que la encuentra, de cierto os digo que se regocija más por aquella que por las 99 que no se descarriaron. De igual modo, no es la voluntad de vuestro Padre que está en los cielos que se pierda uno de estos pequeños. Jesús es ese buen pastor. Él deja las 99, porque si usted se pierde, Él dice, esa me pertenece a mí. ¿Por qué creen ustedes que Dios escogió al rey David para ser el rey de Israel, el rey de los judíos? No era porque era buena gente, no era por su valor, por sus valores morales, porque ya vimos cómo terminó eso, sino porque él, siendo pastor de ovejas, él arriesgaba su vida, así dice la Biblia, arriesgaba su vida por las ovejas. Y él dice, ven, así es el corazón que yo tengo. Por eso es que dice que David era una persona con el corazón como Dios. No era por su moralidad que Dios dijo eso, era porque él arriesgó su vida por unas ovejas. Y uno dice, pero son ovejas, son animales. Ok, pero nosotros somos esas ovejas. ¿Qué dice la próxima? Juan 10, 1 a 6. De cierto os digo, el que no entra por la puerta en el redil de las ovejas, sino que sube por otra parte, ese es ladrón y salteador. Pero el que entra por la puerta, el pastor de las ovejas es. A este abre el portero, y las ovejas oyen su voz, y a sus ovejas llama por nombre, y las saca. Y cuando ha sacado fuera todas las propias, no las de otro, va delante de ellas, las líderes, y las ovejas lo siguen, ¿por qué? Porque conocen su voz. Dense cuenta que hay algo que hacen las ovejas. Una cosa para lo que son útiles las ovejas, y es para seguir a su maestro, a su pastor, porque conocen su voz. ¿Qué dice? Pero al extraño no seguirán, sino que huirán de él, porque no conocen la voz de los extraños. Esta alegoría les dijo Jesús, pero ellos no entendieron qué era lo que les quería decir. Ven ahí, ni siquiera entienden. Imagínense, nosotros nos queda bien simple. ¿Por qué? Porque ya sabemos que nosotros somos esas ovejas. Que si en efecto somos esas ovejas, escuchamos la voz de Dios y no hay nadie más que nos va a sacar de ese redil. No hay nadie más al que vamos a ir a seguir, porque sabemos que es la voz de nuestro
maestro, de nuestro pastor, y no vamos a seguir a otro. No nos vamos a descarriar siguiendo doctrinas falsas. Simplemente no. Entonces, el buen pastor, ¿qué hace? Hace todo por su rebaño. Él arriesga su vida, como hizo el rey David. Vamos a la próxima. Jesús dice en Juan 10:11, yo soy el buen pastor. El buen pastor su vida da por sus ovejas. Dense cuenta que no dice yo soy un buen pastor. Soy el buen pastor. Él da su vida. No solo Él da, pero vean lo que Él está anunciando, que Él iba a morir por nosotros. Nadie le quita la vida a Jesús. Él la da. Los judíos no mataron a Jesús. Los romanos no mataron a Jesús. Jesús dio su vida por nosotros. Si vamos a decir que alguien mató a Jesús, vamos a decir que somos nosotros, los redimidos. El pecador no redimido, ese no mató a Jesús. ¿Por qué? Porque Jesús no murió por esa persona, sino es redimida. Si Jesús murió por esa persona, es redimida, ya no tiene pecados. Jesús murió por los redimidos. Si usted es un cristiano, Jesús murió por usted, no por el pecador de la paz. Por eso es tan ridículo que se le eche la culpa a los judíos, a los romanos. Los romanos fueron nada más vehículos de Dios, para hacer la voluntad de Dios, para redimirnos a nosotros en amor, porque Él es el buen pastor, y el buen pastor da su vida por las ovejas. Juan 10, 24-29. Y le rodearon los judíos y le dijeron, ¿hasta cuándo nos turbarás el alma? Si tú eres el Cristo, el Mesías, dínoslo abiertamente. Jesús les respondió, es que ya se los dije, os lo he dicho, y no creéis. Las obras que yo hago en nombre de mi Padre, ellas dan testimonio de mí. Pero vosotros no creéis, porque no sois de mis ovejas, como os he dicho. Ustedes no creen porque no son ovejas. Porque las ovejas sí creen. Mis ovejas oyen mi voz, y yo las conozco, y me siguen. Y yo les doy vida eterna, y no perecerán jamás. Nadie las arrebatará de mi mano. Jesús dice que la salvación no se pierde porque no es de nosotros, porque no somos dueños propios, porque somos pertenencia de Él. Y Él ama a sus ovejas. Y nadie le va a quitar esas ovejas a Dios. Nadie le va a quitar esas ovejas a Jesús. Si usted es salvo, nunca va a perder su salvación. Pero si usted es salvo, usted es una oveja y va a escuchar la voz de su pastor. Y nadie lo va a sacar por otro camino. Nadie. Y dense cuenta que Él nos llama por nombre. Pasemos a la próxima. Él nos llama por nombre. O sea, Él sabe quién es usted. No es que somos números, como en la universidad de nosotros. 2006, 77, 127. Sí, yo. Ok, ¿cómo se llama usted? Así no es con Dios. Dios sabe nuestro nombre, porque somos su pertenencia. Él nos tiene a todos bien vigilados para que no nos pase nada. No para que no nos rebelemos en contra de Él. No es que Él nos está controlando así para que no hagamos nada malo, sino que Él nos previene de que algo malo nos pase, ya sea por nuestra propia mano pecando o por la mano de cualquier otro. Mateo 13, 47 al 51 dice, asimismo el reino de los cielos es semejante a una red que echada en el mar recoge de toda clase de peces. Y una vez llena, la sacan a la orilla y sentados recogen lo bueno en cestas y lo malo echan fuera. Así será el fin del siglo. Saldrán los ángeles y apartarán a los malos de entre los justos y los echarán en el horno de fuego. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Y Jesús les dijo, ¿habéis entendido estas cosas? Ellos respondieron, sí, Señor, esto sí lo agarramos. Tú vas a separar los malos de los buenos. Dios tiene que separar lo bueno de lo malo. Porque Él no va a pasar a un impío por justo, a un injusto por justo, ni a un justo por injusto. Él no va a hacer eso. Él separa lo que es bueno de lo que es malo.
Dense cuenta que las ovejas solo reconocen la voz de su pastor, no la voz de otros. De hecho dice que huyen de esa voz. ¿Ustedes huyen al pecado? Cuando oyen la voz del pecado, ¿huyen? ¿O dicen, tal vez nada más por esta vez? ¿O escuchan la voz del Espíritu Santo dentro de ustedes que dice, no te conviene, eso no le agrada a Dios? O sea, si somos en verdad ovejas de nuestro buen pastor, de Jesús, sabremos escuchar su voz y seguirlo. Sabremos obedecer. Una persona que no es oveja no va a obedecer. ¿Cómo ustedes van a esperar que un ateo tenga moralidad cristiana? Eso es lo más ridículo. ¿Cómo ustedes le van a decir a un ateo, no robe? ¿Con qué autoridad? Si son su propia autoridad. Nosotros estamos bajo la ley de Dios. Ellos ya están condenados por la ley de Dios. Pero usted no puede imponer su moralidad en los demás. Usted dice, a Dios no le agrada eso. Y ellos dicen, ¿qué me importa? Yo no creo en Dios. Pero nosotros hemos sido redimidos por Dios. Y si somos en verdad ovejas, escuchamos esa voz. Cuando llega el llamado de salvación, el llamado de arrepentimiento, son sus ovejas que van a obedecer y escuchar. Son sus ovejas que van a arrepentirse, que van a creer, que van a ir a los fines de la tierra, diciendo, hay un buen pastor, que es el buen pastor, que ya dio su vida por sus ovejas, y ando buscando ovejas, ando buscando las ovejas de Dios. El cristiano no tiene responsabilidad de convertir a nadie, tiene la responsabilidad de decir, ando buscando a las ovejas de Cristo, arrepiéntanse, arrepiéntanse. ¿Te arrepentiste? Ah, tú eres oveja. Vamos, discipulado, vamos a la iglesia, vamos que conozco, vamos a orar. Sí, vamos a devorar la palabra de Dios. Pero a una cabra no le interesa, porque no es de Dios, no pertenece a Dios en ese sentido. Entonces, tenemos que entender que Jesús no usa manipulación psicológica, no usa tácticas, ni promesas financieras, ni prosperidad financiera o material. Cuando la Biblia habla de prosperidad, habla de una prosperidad espiritual. Y tu alma prosperará. ¿Usted cree que el alma tiene una billetera? No. Si tu alma prospera, ¿qué significa? Acercándonos en santidad, acercándonos a Dios, conociendo más de Él, prosperando en conocimiento, en sabiduría, en el deleite de pasar tiempo con Dios, en el deleite de estudiar su palabra. No es en esto. Si ustedes oyen que la Biblia habla de prosperidad, léanlo en contexto y van a ver, no está hablando de dinero. ¿Ustedes creen que Pablo era próspero? Él dio todos sus bienes. Y la persona más feliz que estaba escribiendo ahí la Biblia, todo lo he dado, mi vida es nada, es como el popó. Así dice, como estiércol. Es nada, es basura. Porque Jesucristo es todo. ¿Qué hago yo con una moneda? Nada. Dios me ha prosperado, pero era pobre. No tenía nada. Tenía lo que tenía en la espalda. Así le dijo Jesús, cuando ustedes salgan, le dijo a los discípulos, salgan solo con lo que traigan en la espalda y no traigan ni cambio de zapatos ni cambio de ropa. Y solo el palo para caminar. Ni siquiera comida lleva. Porque yo les voy a enseñar todo lo que tengo para ustedes. No es prosperidad, es prosperidad. Prosperidad acá. Entendamos que si somos ovejas, escuchamos su voz, y cuando Él dice prosperidad, si entendemos es prosperidad espiritual en Él. ¡Ay, claro! Él no usa esa manipulación psicológica que vemos en otras iglesias. Jesús no necesita prometernos cosas. Él dice, yo soy el que morí por ti y tú vienes ahora porque tú eres mío. Tú eres mi oveja. Eso es todo lo que tiene que decir Jesús. Como evangelizadores, eso es todo lo que tenemos que decir. Jesús pagó por tus pecados. Tú pecaste en contra de un Dios santo. Mereces ir al infierno igual que yo. Pero Jesús murió por tus pecados. Arrepiéntete. El que se arrepiente es porque es una oveja. Deja atrás todo lo que nos sirve. Dice, wow, esa no es la voz de mi maestro. Esa es la voz de mi maestro. Voy por allá. Y deja atrás toda la cochinada de allá atrás. Eso es lo que tenemos que hacer. Ya convertido, rescatado, el que es de Jesús no necesita nada más que escuchar su voz y lo sigue. Donde quiera que le lleve,
Y si Él dice, prediquen a las naciones, ¿qué hace la oveja? Predica a las naciones. Y si Él dice, deje de pecar, ¿qué hace la oveja? Deja de pecar. Y si Él dice, humíllate ante mí, ¿qué hace la oveja? Se humilla. Y si Él dice, podría seguir todo el día. Pero esas son cosas que la Biblia misma dice que hay que hacer. Y si escuchamos la voz de nuestro pastor, si Él es en efecto nuestro pastor, eso es lo que vamos a hacer. Aquí vemos que está hablando que separa a lo bueno de lo malo. De hecho habla de separar las cabras de las ovejas. Vamos a ver exactamente dónde menciona eso. Dice Mateo 25, 31, 34 y versículos 41 y 46. Dice, cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los santos ángeles con Él, entonces se sentará en su trono de gloria y serán reunidas delante de Él todas las naciones. Y apartará los unos de los otros, como aparta el pastor las ovejas de los cabritos. Y pondrá las ovejas a su derecha y a los cabritos a su izquierda. Y entonces el rey dirá a los de su derecha, a las ovejas, venid, benditos de mi Padre, heredad el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Ustedes son míos, pasen. Entonces dirá también a los de la izquierda, apartaos de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. Vayan, que no escucharon mi voz, que cuando dije arrepiéntanse no quisieron arrepentirse, que cuando dije dejen atrás esas cosas que están haciendo mal, de mentir, de ver a mujeres con deseos, de robar, que sea el gobierno por impuestos, o lo que sea. Ustedes no escucharon. ¿Qué van a ir a ensuciarme mi cielo para mis ovejas? Donde todo es puro, donde no hay pecado. ¿Qué piensan? E irán estos al castigo eterno, y los justos a la vida eterna. De nuevo, hemos ofendido la santidad. Y ustedes están ahí sentados. Ok, ya entendí que es todo de Dios, pero aún así, ¿qué tengo que hacer? Yo quiero ser salvo en este día. No quiero ni esperar a que se termine el servicio, quiero ser salvo ya. Y yo sé que he pecado en contra de Dios. ¿Qué tengo que hacer? ¿Qué dice la Biblia? No todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Entonces les declararé, nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. El próximo. Buscad a Jehová mientras puede ser hallado. Llamadle en tanto que está cercano. Deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos, y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. ¿Qué tenemos que hacer para ser salvos? Buscar a Jehová mientras lo tenemos cerca. El de la lancha pasa, pero no somos los únicos en el mar. Hay otros que están en el mar también. Y esa lancha pasa, y cuando pasa, pasa. Cuando se fue, se fue. El llamado de salvación es hoy. El que quiere ser salvo, el que dice, yo soy un pecador, me doy cuenta que Jesús murió por mis pecados, Él me redimió. Quiero arrepentirme. Quiero aceptar lo que Él ha prometido para mí. Quiero esa prosperidad espiritual que Él promete. Buscad a Jehová mientras está cerca. ¿Qué tienen que hacer ustedes si están en el mar ahogándose y ven al de la lancha? Hosana al Hijo de David, el único que me puede salvar. Sálvanos. Sálvame a mí, que necesito salvación. No me puedo salvar, no hay nadie más. El que está a la par mía también se está ahogando. Los demás ya están en el fondo, echando burbujas nada más.
Señor, sálvame. Sálvame. La Biblia habla de personas que hicieron exactamente eso. Habla de Zaqueo, que se subió a un árbol, un chaparrito, y no podía ver a Jesús, y lo único que él quería hacer es ver al Maestro. Se subió a un árbol. El leproso, Jesús sanó a 10. A 10. Imagínense vivir con ese estado de... En la ley judía, en la ley de Moisés, si usted tenía lepra, alguna enfermedad infecciosa, usted tenía que andar con una campana. Leproso, leproso, para que nadie se le acercara, para que nadie más se infectara. Era tan humillante ser un leproso. Tan humillante. Y Jesús sanó a 10. Uno solo regresó. Y dice Jesús, ¿solo tú? Sí, Maestro. Ve, eres salvo, tu fe te ha hecho salvo. La mujer con el flujo dice, si tan solo llegara a tocar su vestidura, seré sana. Y lo hace. Y Jesús dice, ¿quién tocó mi manto? Y ella, humillada, yo. Que ella sabía que ese es el Hijo de Dios que la puede salvar. Él dice, ve, eres salva, tus pecados son perdonados. La mujer que ungió los pies de Jesús, lo mismo. Ve, tu fe te ha hecho salvo. Ellos sabían quién era, escucharon su voz y se la pelearon. Y quítese, y que si me subo a un árbol, y que si me pongo, y que si esto. Un ciego empezó a clamar, ¡Hijo de David! ¡Hijo de David! Y le dice la Biblia que los demás gritan, cállese la boca, no interrumpa, no haga ruido. Y Jesús dice, que paró, volvió a ver y dice, ¿quién me llama? Hijo de David, ten misericordia de mí. Lo sanó y dijo, tu fe te ha hecho salvo. Salvo, no es nada más te ha sanado, salvo, confiaron en lo que Jesús podía hacer, en quién era Jesús y fueron salvos. Jesús cambia, Jesús al redimirnos, Dios nos cambia nuestra naturaleza, nos cambia de una naturaleza pecaminosa a una que desea hacer el bien, desea leer la Biblia, desea orar, desea conocer más de Dios, desean conocer a ese Dios que los salvó. Así es como sabrán si ustedes son salvos. Porque la Biblia dice que debemos probarnos a ver si en efecto somos salvos. ¿Saben cuántos cristianos falsos existen? Por pura mala doctrina, por pura manipulación. Sí, si usted hace esta oración va a ser salva y ya. ¿Saben cuántos cristianos falsos hay? Y en ese día van a haber muchos que dicen, mira todo lo que hice. Señor, Señor, apártate de mí. ¿Creíste que por tu oración fuiste salvo? No confiaste en mí, que yo hago todo. No confiaste en mí, sino que confiaste en tus obras. ¿Sí? Vaya a ver qué le hacen las obras. Clamemos ante Dios y al ver estos cambios en nuestras vidas sabemos que somos salvos. Así dice Pablo. Lo describe como una carrera, que si usted llega al final, dice, sí. No significa que no es difícil, no significa que va a ser fácil la cosa. Va a ser difícil, pero así sabemos que somos salvos. Y como dijo Pablo, ¿qué es mi vida? Es una basura en comparación a todo lo que me da Jesús. Clamemos a Dios y Dios nos cambiará nuestra naturaleza. Él pondrá el deseo, el querer como el hacer. Si ustedes quieren ser salvos en este día, tienen que clamar ante Dios, que Él los salve. Y Él es fiel y justo para salvarlos. Eso es todo lo que tienen que hacer. ¿Por qué? Porque no hicieron nada. No pueden hacer nada. Jesús ya lo hizo todo. Él hace todo. Y solo tenemos que decir, sálvame. ¿Ustedes ven que la gente alaba así? Así hacen los niños cuando quieren que su padre los recoja. Por eso es que la gente hace eso. Sálvame, Dios. Papi. En ese momento somos hechos hijos de Dios. Y dice la Biblia que Dios disciplina a los que Él ama. Entonces, si ustedes son salvos, esperen la disciplina de Dios. Deseen la disciplina de Dios. Porque Él lo hace por amor a nosotros.
Disciplinar es como corrección, entrenamiento, preparación. ¿Para qué? Para la vida cristiana, para el cielo, para conformarnos a la imagen de su Hijo. Estemos pendientes del hecho, conscientes del hecho. Nadie nos va a arrebatar de sus manos. Pero eso solo si somos ovejas de Dios, si somos ovejas de Él, buen pastor. No seamos hipócritas tampoco, como los que piden a Dios, dame, 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 dame. Pero cuando llega el momento de leer la Biblia ni les interesa. Es como esa gente que nosotros conocemos una persona que es arrogante y es bien pesada y bien desagradable para pasar tiempo con esa persona. Que usted está hablando y le dice, shh, shh. Eso es lo que hacemos si no leemos la Biblia. Dios, dame, 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 dame. Ok, shh, dame, dame, pero calladito. Si no leemos la Biblia, eso es lo que estamos haciendo. Vamos a orar y si usted siente convicción de pecados, que usted no es salvo, que sabe en este día que Jesús murió por sus pecados, hoy es el día de salvación. No espere a mañana. No espere a mañana porque mañana nunca viene. ¿Quién sabe cuándo se va a morir? Levante la mano. No, yo tampoco. Si ustedes mueren mañana, está ahí. Mi abuelo se murió así. Y el día de la mañana estaba súper saludable. Y se acabó. Y se acabó. Ustedes no saben si eso les va a pasar a ustedes. No esperen al día de mañana. No blasfemen en contra del Espíritu Santo. Decir, no, Espíritu Santo, yo no voy a arrepentirme hoy, voy a arrepentirme mañana. El Espíritu Santo dice, ajá, ¿en serio? Pues no sabías que tu tiempo se acaba hoy a medianoche. Ustedes no saben cuándo van a morir. Hoy es el día de salvación. Al principio vimos, hay que arrepentirse, hay que creer y hay que clamar al nombre de Jesús. Y es un aclamamiento público, hay que declararlo. No podemos estar humillados de nuestro Dios que nos salvó. Hay persecución, pero no podemos estar humillados. Señor Jesús, en este día te damos gracias, Señor. Tantas gracias, Señor, que tú nos salvaste. Aun cuando éramos pecadores, declarados enemigos del Dios Santo, en quien hay salvación. Aun cuando éramos pecadores, tú nos amaste primero, Señor, y nos restauraste, nos sacaste del lodo. Y no por nuestras obras, no porque haya habido algo bonito en nosotros, algo puro, algo... Nada, Señor. Sucios éramos. Y si no fuera por ti, seguiríamos siendo sucios. Te agradecemos porque tu justicia ha sido cumplida. Tú no faltaste a tu justicia. Y aún así encontraste la manera de demostrarnos misericordia, Señor. Te pedimos perdón por nuestros pecados. Señor, danos el querer como el hacer. Danos la habilidad de hacer las cosas que te gustan, que te placen. Pedimos en tu nombre, Señor Jesús, que así sea. No queremos seguir igual, queremos escuchar tu voz. Queremos seguir al buen pastor, al único que es bueno. Ayúdanos a dejar atrás todas esas cosas que no sirven para nada. Sálvanos, Hijo de David. Hosana, Hijo de David. Hosana. El único que nos puede salvar. El único en quien hay salvación. Hosana. En el nombre de Jesús. Amén. Vamos a pasar al tiempo de preguntas. Si algo no quedó en claro, este es su momento de aclarar. De hecho, si ustedes sienten convicción de pecados y en este momento se han arrepentido y han sido convertidos,
aprovechen para darle la gloria a Dios en público. Este es el momento. Si hay algo que no quedó en claro, si hay algo que no entendieron, si hay algo que me faltó, adelante la pregunta. Ya, muy bien. ¿Cómo se puede explicar Hebreos 6 cuando habla de personas que participaron del Espíritu Santo y recayeron? La pregunta es, ¿cómo se puede lidiar con el versículo en Hebreos 6, 4 a 6, que habla de que habiendo probado el Espíritu Santo que da salvación, y si fuera ese el hecho, y fueran a caer, dice que es imposible que sean traídos de nuevo al arrepentimiento, porque estaríamos crucificando a Jesús de nuevo. Hay un versículo, Hebreos 6, 4 a 6, luego lo pueden buscar, así dice. Pero saben que usa el condicional, dice, si hayan probado el Espíritu Santo que da salvación, es imposible que caigan de nuevo y luego ser traídos a la palabra. ¿Por qué? Porque las ovejas escuchan su voz. Lo que Dios hace, el hombre no lo deshace. A la persona que Dios convierte, nadie lo puede desconvertir o convertir en otra cosa. Es un hecho sobrenatural que hace Dios en nuestra naturaleza. El redimido no puede caer atrás. Es imposible, dice la Biblia. Imposible, porque no es de nosotros, es de Dios completamente. El Espíritu Santo dentro de nosotros da el querer como el hacer. Entonces, ese versículo lo que está diciendo es imposible que alguien, siendo de hecho cristiano, vuelva a caer al mundo. Es imposible. Porque para restaurarlo, habría que crucificar a Cristo de nuevo. Y eso no va a ocurrir. Y dice que el Espíritu Santo nos sella cuando somos convertidos. Nos sella y nadie puede abrir ese sello más que Dios mismo al final del siglo, como hablamos acá. Que quede claro, ese versículo tiene condicional que dice, si es que hayan probado, es imposible que caigan de nuevo y volverlos a restaurar. Porque es imposible que alguien que ha sido restaurado caiga. O nunca fue cristiano, o nada. Si caen, nunca fue cristiano. Hay que reconocer, esa persona nunca fue cristiano, porque si hubiera sido cristiano, esa obra sobrenatural lo hubiera prevenido de que haga esas cosas. ¿Otra pregunta? Where does the process of being born again come in? John 3. Entonces, la pregunta es, ¿dónde comienza el proceso de nacer de nuevo, de acuerdo a Juan 3.3? Juan 3.3, ¿qué dice? ¿Alguien se la sabe? Está hablando con Nicodemo y Nicodemo le pregunta, no, de hecho ni siquiera pudo llegar a preguntar nada. Dice, sabemos que tú enseñas la palabra de Dios, sabemos que eres maestro. Y Jesús, antes de que él pueda preguntar algo, ¿qué dice? De cierto os digo, a menos que nazcan de nuevo, no verán el reino de Dios. Entonces la pregunta es, ¿cuándo se nace de nuevo? En el momento en que el Espíritu Santo entra en nosotros para convicción de pecados, para dejarnos saber que somos pecadores y darnos ese arrepentimiento en ese mismo momento. Es un hecho atómico, pasa todo. El arrepentimiento, la fe, el regalo de Dios de la fe, el regalo de Dios del arrepentimiento y el nacer de nuevo y el ser hecho hijo de Dios. Antes de ese momento eso no ha ocurrido. Entonces, ¿cuándo se nace de nuevo? En el momento en que usted cree para salvación, usted es nueva criatura, usted ha nacido de nuevo y se ha hecho hijo de Dios. ¿Cómo es posible que haya predestinación si Juan 3.16 dice que de tal manera amó Dios al mundo? Muy buena la pregunta. Si Juan 3.16 dice que de tal manera Dios amó al mundo, ¿cómo vamos a decir predestinación? ¿O cómo vamos a decir que hay unos que no se salvan si Dios amó al mundo? Pues porque Pablo explica, diciendo que Él murió para dar rescate de muchos. Todo el mundo aquí escucha eso. ¿Lo oyeron? Todo el mundo. No es los 6.000 millones de habitantes de la tierra que están aquí, pero todos a los que estoy hablando, ¿ven? Todos. Todo el mundo al que le estoy hablando
Asimismo Jesús, cuando habla a los cristianos, Él puede decir todo el mundo, porque solo está hablando a los cristianos, y si todos los cristianos están escuchando, ellos son todo el mundo. Entonces, Dios amó al mundo, a todo el mundo, todas sus ovejas, tanto que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él crea tenga vida eterna. Dense cuenta que si usted no cree, no tiene vida eterna, entonces no todos son salvos. O sea, no excluye que Dios haya amado su creación, a todo el mundo de alguna manera, pero no todos van a ser salvos porque no todos van a creer. Porque van a haber muchos, de hecho la gran mayoría, que van a blasfemar en contra del Espíritu Santo y van a decir: no, Espíritu Santo, eres un mentiroso, yo no creo que necesito salvación, yo no creo que salvación es solo en Jesús. ¿Sí? ¿La salvación se puede perder? La pregunta es, ¿la salvación se puede perder? Pues se lo pongo de esta manera: ¿quién puede abrir el sello del Espíritu Santo? ¿Alguien sabe? Jesucristo solamente. Solo el Espíritu Santo, solo Dios. ¿Quién tiene autoridad para deshacer lo que Dios ha hecho? Solo Dios. Solo Dios. Y lo que dice la Biblia es que somos sellados en el Espíritu Santo en el momento en que creemos. Nadie puede deshacer ese sello. Ahorita leímos que no hay nadie que va a arrebatarnos de la mano de Jesús. Nadie. Ni siquiera nosotros mismos. ¿Se puede perder la salvación? Si se tiene, no, es imposible. Es imposible perder la salvación. Lo que sí es posible es que alguien crea que es salvo y no es salvo. Señor, Señor, teníamos autoridad hasta de echar demonios. Yo no los conocí a ustedes. Jamás. Jamás. No se puede perder la salvación. Lo que sí es posible es que no se sea salvo, pensando en que sí somos salvos. Una primera aquí, ¿ya? O sea que David no era salvo cuando cometió todos esos pecados de adulterio y eso. La pregunta es que si David era salvo cuando él adulteró y cometió esos pecados y mandó a asesinar al Eteo. La cosa que debemos entender es que antes de que nazca Jesús, ¿quién había pagado por los pecados? Nadie todavía. Iban a ser pagados, pero no habían sido pagados. No existían los cristianos antes. No existía gente que tenía el constante sello del Espíritu Santo, el moral del Espíritu Santo. Porque vemos en la historia de Sansón en Jueces que de repente entraba el Espíritu Santo en Sansón y Sansón hacía cosas sobrenaturales. O sea, Sansón no tenía el Espíritu Santo constantemente como lo tenemos prometido los cristianos. Entonces, que si David era salvo, iba a ser salvo, pero de todos modos eso depende completamente de Jesús y la obra que él hizo en la cruz, que todavía no había ocurrido. Pero entonces todos los que han muerto y que han sido justos delante de Dios no fueron salvos porque Jesús no había Entonces la pregunta es que si los justos que nacieron antes de Jesús o que no han conocido a Jesús y mueren y fueron siendo justos ante los ojos de Dios, que si ellos son salvos o si van al infierno. Pues la respuesta es: ¿qué hizo Jesús cuando estaba muerto? Bajó al Hades. ¿Qué es el Hades, de acuerdo a la Biblia? La tumba. La tumba, donde están los muertos. ¿Qué hizo Jesús ahí, aparte de agarrar las llaves de la vida y la muerte? Resucitó, pero Predicó a los espíritus esclavos. predicó a los espíritus esclavos. Había gente que estaban esperando en el Hades para ser rescatados por Jesús. ¿Se dan cuenta? Jesús bajó. Y de hecho que cuando Jesús resucita, dice que resucitaron otros como primicias de resurrección. Había gente muerta caminando por las calles en Jerusalén. Entonces, si alguno ha de ser salvo, es por la gracia de Dios, por medio de la obra de Jesucristo. Si un judío se salva, es por Jesucristo. Si un musulmán se salva, es por Jesucristo. Si un cristiano se salva, es por Jesucristo. Si un ateo se salva, es por Jesucristo. Nada más. Entonces, si ellos murieron antes de Jesús y Dios los quería salvar a ellos, pues como Dios es eterno, el tiempo no aplica a Él. Él puede decir: mi justicia es cumplida en el futuro, pero por eso puedo salvar a este, aun cuando haya adulterado. Pero ¿qué pasa cuando David adultera? Inmediatamente viene Natán y le dice lo que él ha hecho. Y él se da cuenta y dice: he pecado en contra de Dios. No dicen pecado en contra del Eteo, dicen en contra de Dios. Aun cuando fue el Eteo que murió y que le hizo el mal al Eteo, quitarle la esposa y todo lo demás. Entonces, él se dio cuenta y se arrepintió.
¿quién da convicción de pecados? Espíritu Santo. Dios igual, si David es salvo es por obra de Dios, por medio de lo que hizo Jesús. Nada más. ¿Me pregunta? No, es que me queda en el aire el texto, no recuerdo dónde viene, pero donde dice que cuidemos nuestra salvación con temor y temor. Muy buena. La pregunta es en preguntaba. referencia a Filipenses 2, 13 o 2:12. 12. Ahorita lo leímos, yo creo. No, léeme el siguiente, el 13, y Ya. ese es el 12. Sorry, sí, entonces me faltó el 12 y yo creo que lo borré por error. Dice que procuremos guardar nuestra salvación con temor y temblor. Entonces uno dice, ok, guardar nuestra salvación. Si no se pierde, entonces ¿por qué hay que guardarla? Bueno, porque de hecho lo que está hablando es que la salvación es personal. Ocúpense de que son salvos. Tengan temor y temblor de que si no son salvos, necesitan clamar ante Dios. Eso es lo que dice, porque Pablo está escribiendo esta carta a una iglesia. Y en las iglesias, no todos son cristianos. Hay visitas, hay gente que llevan años y no se dan cuenta que la oración que hicieron no les sirvió de nada y de hecho nunca se arrepintieron y de hecho nunca fueron restaurados. Entonces, con temor y temblor de que si no son salvos van a ir al infierno, para que no les agarre la sorpresa después de muertos, cuando ya es demasiado tarde, sino antes. Por eso también dice Pablo, revisen a ver si en efecto son de la fe. Y puesto junto con Filipenses 2:12 es, y con temor y temblor, ocúpense por ustedes mismos antes, porque si toda su familia es salva y usted no, de nada le sirvió. Si usted sale a evangelizar, si usted sale a sacar demonios, de nada le sirve. Ocúpense de que es salvo y con temor y temblor, porque el día llega que ya es demasiado tarde y se acabó. Y ya. Entonces, bueno, la pregunta que no está hablando de que vamos a perder la salvación, sino está diciendo, ocúpense a ver si en efecto son salvos. Porque el versículo siguiente, 13, porque es Dios que obra en ti.